Good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Pues le damos gracias al Padre por su gran misericordia, por su amor, su fidelidad. Cómo no darte gracias, mi Cristo, mi Señor, mi Dios de la gloria. Si todo lo que respira, Padre, debe alabarte, glorificarte a ti, mi Dios creador. Te doy gracias, Padre, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por lo que escuchan este audio en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. Ven sobre nosotros, háblanos, dirígenos con tu gloria y con tu poder. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, ven, Espíritu de revelación. Ven, háblanos, dirígenos con tu gloria y con tu poder, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Muy bien, queridos hermanos preciosos, no hablo un evangelio, lo cual nos invita, nos necesita a seguir, a entender y comprender el propósito de Dios en nuestra vida y en esta tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos diseñados y forjados, como hablaba ayer, a dar a producir, a ser fructíferos en el reino de Dios. Es sobrenaturalmente. Cuando ayer te hablaba, yo entiendo que puedan haber personas que dicen que no pueden entender algunas cosas, pero déjenme decirle, que hermano, que quiero siempre dar lo mejor, pero hay tantas cosas que el Espíritu me revela que los hambrientos van a descubrir. Esto es para los que tengan hambre, querido hermano. El reino de Dios es para los que tengan hambre. Perdón si le lastimo, pero lo dice el maestro. Se le va a quitar si usted no está empeñado. ¿Cómo es posible que usted dure 3, 4 horas en Facebook y usted no pueda durar 10 minutos escuchando una palabra de Dios? No a mí, a que soy caivito. Palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente la carne no imanta a estas cosas. No le gusta. Pueden entender esto, hay un enemigo que somos nosotros mismos, que es la carne, que pelea con nosotros y no nos damos cuenta y a veces nos vence. Pueden entender y comprender el poder de la oración. Es por eso que ayer te hablaba de que debemos persistir en la oración, donde hablaba de fructividad, de que tenemos que dar fruto, pero tú crees que solamente y llanamente por tú decir que quieres dar fruto vas a encontrar gloria. Puedes pelear con algo que tú ni cuenta te está dando y puedes ser derrotado y puedes ser desanimado. No, el Espíritu te habla y te dice que el poder de la oración es que te va a activar y te va a dar la fuerza para que tú des fruto y puedas ser vencedor por su bendita gracia, por su gracia. Y eso naturalmente cuando me llama hoy la atención a la primera lectura en Hebreos 10, 32 dice: hermanos, recuerden que aquellos primeros días en que recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que enfrentar duro y doloroso combate. Nada es fácil en esta tierra. Todo tiene un precio y hay un precio que pagar. Y en la gran mayoría nosotros no queremos entrar en esto. Es muy fácil, 15 minutos, sí, es verdad, es rosario, eso es bonito, eso es precioso, hermano, pero no basta ahí. Si usted determina y escudriña toda la vida de los santos, dentro de la iglesia católica y fuera, todos los hombres grandes y dimensionados de Dios que usted va a escuchar por ahí, tienen lo mismo en común. ¿Y sabe qué es? Que oran intensivamente. ¿Cuántas horas duraba María Teresa de Calcuta? 3, 4, 5. ¿Pueden entender esto? ¿Cuántas horas duraba el sacerdote Emo, el que fundó la escuela de exorcismo? Todos los santos tienen lo mismo en común. San Martín de Porres, por su gracia, podemos comprender, pasaba la noche orando. Y usted quiere mover el corazón de Dios en 15 minutos. Felicidades, hermano. Felicidades, a usted se le revela. Pero yo pienso que pues yo no soy más que los antepasados. Y hay un patrón que nadie puede cambiar. Y fue el patrón que dijo el maestro: el que pasa tiempo conmigo, yo paso tiempo con él. El maestro pasaba horas orando. Pasaba horas, se estima de 8 a 12 horas. Felicidades si usted lo mueve, querido hermano, el corazón de Dios. Felicidades, porque eso es lo que queremos. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, pero a mí se me revela y yo lo comparto, y lo que se me revela a mí nadie me lo va a quitar, porque lo que yo he buscado me lo dice su bendita palabra y su Santo Espíritu, por su bendita gracia. ¿Puedes comprender esto? ¿Puedes comprender esto? Es fructífero y nos llena se siente el poder de Dios, pero basta de sentir escalofrío. Tenemos que dar fruto, y para dar fruto hay un precio que pagar, querido hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios habla en el Evangelio hoy de Marcos, para continuar rapidito, porque si sigo ahí no paro, por su gracia. En el Evangelio de Marcos 4, 27, 34, donde habla de la semilla. ¿Con qué comparará el reino de Dios? ¿Con qué comparar el reino de Dios? Dice que apareció cuando un hombre siembra una semilla en la tierra, que pasa las noches y los días y sin que sepa cómo la semilla germina y crece. Hago una pausa aquí. Pueden entender y comprender, la palabra nunca es perdida. Es por eso, donde quiera que vayamos, dame si un Dios te bendiga. Entonces la presencia se carga, traspasará el corazón de la persona y va a despertar una inquietud. La palabra de Dios es palabra de dos filos que penetra nuestros corazones y es intampada. Lo que usted se le revela, lo que usted conoce, mire hermano, nadie se lo quita. Yo sé de lo que te digo. Yo he estado enfrente de situaciones que agradezco, amo a la persona, pero lo que se me revela a mí no lo puedo cambiar, porque su palabra está por encima de todo. Su palabra está por encima de cualquier circunstancia, querido hermano. ¿Puedes comprender esto? Cuando hablamos
Cuando reconocemos a nuestro Maestro, que somos hijos de Él, y esta palabra pero se lleva en nuestro corazón, de nadie nos la puede quitar. Y a veces pensamos que no está dando fruto. A veces usted habla y dice, Dios te bendiga. Y dice, wow, y después de tanto tiempo usted se va a dar cuenta, por su gracia, yo sé de lo que te digo, que te dicen gracias, porque puedo ver a Dios a través de ti. Como te hoy en esta preciosa mañana, Dios te invita a que riegue la semilla, que riegue la palabra, que hable. Hay muchísimos medios. Dios ha puesto en favor la tecnología, internet, los Facebook, WhatsApp. Usémoslo en combatir las cosas que Satanás quiere quitar las almas a Dios. Peleemos con el mundo. ¿Y cómo lo peleamos? Con muchos métodos. En tu trabajo, en tu gimnasio, caminando. Estamos a tiempo, querido hermano. Estamos a tiempo. Y eso es natural. Cuando me dice también en la primera lectura, dice, si permanecen fiel para sí, pero si desconfían, dejarán de agradarle. Dejar de agradarle al Padre es no tener fe, y no tener fe es dejar de agradar al Padre. Dios te invita en esta mañana que entre en la dimensión. Te digo esto porque Dios te quiere usar. Dios quiere ministrar tu vida. Dios quiere que tú funciones en el reino de Dios, porque te vas a encontrar desánimo en el camino. Te vas a encontrar, tú no me entiendes todavía. Los mismos que te llevan a la iglesia son los mismos que te excomulgan. Lamentablemente no somos más que no te pasado. ¿Puedes comprender esto? Lo que más Satanás se empeña es que tu testimonio se desplomes. Es por eso que Dios trabaja, pero Satanás también despierta, pues, querido hermano, para destruirte, para que tú no te dimensiones, para que tú no seas funcional en el reino de Dios. Porque mientras tú vas a la iglesia los domingos y te sientes y vas para atrás, tú eres uno de los que Dios llamó y Satanás perdió. Pero cuando tú comienzas a dimensionar, que dices, Padre, yo quiero ser funcional, que se active el don que tú me has regalado en mi vida. Siento la presencia del Padre por su benderrabacata, babasaya. Siento el poder de Dios. Siento que alguien hoy en esta mañana puede entender la sobrenatural de la activación del don que Dios ha forjado en su vida. Lo que te estoy hablando es que no te desanime, que puedas comprender y entender que los secretos, que los misterios se te están revelando, nos está revelando. La oración, el ayuno, activa la gracia de Dios en nuestra vida con un corazón de mano limpia y mano limpia. Puedes comprender que va a ser funcional. Te estoy diciendo a ti, que te está agitando el corazón, que estás sintiendo la fuerza y el impulso de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, ánimo, pues anímate. Dios te invita a que tengas fe. Los que no tienen fe desagradan al Padre, y debe creerlo, debe sentirlo y debe ser manifestado por el poder de su gracia. Fuiste diseñado y forjado para dar fruto en esta preciosa mañana de hoy. Dios quiere que se active el favor de Dios en tu vida. Dios quiere que tú seas funcional en el reino de Dios en tu vida. No te preocupes por lo que vas a hablar y vas a decir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y pronta palabra. Solamente tienes que estar dispuesto y creerlo. Es lo que dice su palabra hoy en esta mañana preciosa. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender esto? ¿Pueden entender esto, queridos hermanos? Se nos ha revelado a nosotros. A los fariseos se lo ocultó. Y a los discípulos les habló, dice aquí. Pero a ti y a mí hemos encontrado gracia de que se nos ha dado los dos puntos. Lo que Jesús le escondía. Le hablaba en parábola para que se entienda. Y lo revelado nos lo está dando a ti y a mí. ¿Por qué no disfrutar de esa gracia, queridos hermanos? Que ni siquiera nos asemejamos a la coherencia del pueblo de Dios. A la coherencia, a la herencia del pueblo de Dios. ¿Pueden entender esto? Por eso que en esta preciosa mañana yo te invito a ti, querido hermano, que entiendas la sobrenatural de la palabra. Te estoy invitando. Ser funcional en el reino de Dios no es fácil, pero no es imposible si creemos en el que todo es posible. Es por eso que en esta preciosa mañana yo creo en su poder. Yo creo en el poder de la manifestación. Yo creo en su palabra. Y su palabra dice que con tal de que seamos fieles vamos a recibir lo que queremos. Es por eso que yo oro por Carmen Alejandra Cruz, que Dios la puede levantar. No hay ningún diagnóstico médico que pare la mano de Dios extendida. Y si Dios decide levantar a esa mujer en esta preciosa mañana con una palabra que Él liberes, basta para que todo se le someta. Basta para que haga un asombro espiritual en esa sala. Basta para que todo lo que esté muerto vuelva a la vida. Porque Él es el que la dio, es el que la toma, el que la da y la quita. Todo se le somete al Eterno. Es por eso que yo creo en su poder resucitador. Y si se quiere parecer también en Javier Espinar en esta mañana, pero Dios se la levanta. Solamente tenemos que orar y perseverar. Venir con corazones limpios, con manos limpias de corazón. Vamos a subir al monte. Los de manos limpias y puros de corazón. Vamos a entender y comprender la sobrenatural de la palabra. Debemos orar para que el Señor nos limpie nuestros corazones. Limpia mi corazón, Padre. Limpia mi mano para poder entender, comprender y disfrutar de este disfrute que tú nos regalas. Que en tu nombre vamos a ver maravilla. Y es por eso que yo oro. Yo
oro por Carmen Alejandra Cruz en esta preciosa mañana por el poder de tu Espíritu, Padre. Esa presencia que me ha embriagado de día a noche, Padre. Cuando mencionó su nombre, yo no sé qué tú tienes con ella, pero tú la puedes levantar. Yo en el poder de tu gracia, en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu misericordia, Padre, yo te invito, Padre, que llegue a esa sala, Padre. Yo creo que tú la puedes levantar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sopla, sopla. Sopla vida sobre ella, Padre, en esta preciosa mañana por el poder de su Espíritu, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sopla vida también sobre Javier, Padre. Sopla vida, Padre, porque hemos creído, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el Dios que levanta, que sana y que restaura, Padre, que tus palabras nos acompañarán hasta los finales de los tiempos por tu gracia y misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por Ramón Espinar. Gracias por todos los enfermos. Gracias, Señor Jesús. Mil gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque levanto mis manos. Como esta canción preciosa me invita. Maravilloso Jesús. Milagroso, Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Mira que somos débiles. Mira que somos nada más tu gracia, más un sentir, Señor Jesús. No podemos nada, Padre. Limpia nuestros corazones. Limpia nuestras manos, Padre. Para que tus dones se activen en nosotros, Padre. Oh, Señor Jesús. Oh, Padre, mira que somos débiles. Tú no nos puedes usar si no tengamos fe. Tú no nos puedes administrar nuestras manos si las contaminamos. Tú no puedes estar en nuestros corazones si no reconocemos que tú eres quien nos limpia, Padre. Limpia nuestro corazón en el nombre poderoso de Jesús. Por tu gracia. Que Dios le bendiga mucho, que mi hermano recuerda aborrecer el mal y de prender la cosa del mundo, ese gran temor a Yahvé. Ama y te amarán, perdona y te perdonarán, y así será, hijo del Altísimo. Bendiciones, que pasen un bonito día en Cristo Jesús. Amén y amén.